Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Voces de la Inclusión, un programa realizado por Tú Enseñas y el CEPA, Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Su servidor, Diego Yela. Claudia Romero, representante legal de la Fundación Heroínas del Cuidado. Gladys Zamudio, profesora universitaria. Y con un invitado de lujo. Carlos Cruz, coordinador de Unimedios, comunicador social de la Universidad Santiago de Cali. Profe, para nosotros es un honor tenerlo aquí, ya que la universidad está en un camino de inclusión. La verdadera inclusión social va más allá, no únicamente una palabra, y eso lo está demostrando la universidad. Pero usted con su experiencia nos puede contar muchísimo. Antes nos gustaría conocer su historia. Bueno, empezamos hablando de mi historia como comunicador social, ¿cierto? Yo ingresé a la Universidad Santiago de Cali realmente como una persona que no quería estudiar comunicación social. Yo realmente quería estudiar era música, y un grupo de amigos en un parque nos manteníamos ahí conversando. Ya habíamos terminado de prestar servicio militar y esto, y entonces la prima de uno de ellos me dijo: ¿vos qué vas a estudiar? Y yo le dije: ¿estudiar en qué? Y me dijo: no, pues ahorita que ya terminaste de prestar servicio militar, ¿qué vas a hacer? Y le dije: no, pues nada, pues no, trabajar, porque quiero comprarme una moto. Entonces dijo: pero no vas a estudiar. Le dije: pero es que yo ya estudié, ya vengo del bachillerato, yo ¿qué más voy a hacer? Entonces me dice ya: no, yo creo que es importante que cada uno vaya estudiando. Yo, por ejemplo, empecé la universidad, estoy muy contento, ya soy universitaria. Entonces yo, pues la verdad, solo veía era como por allá, y a cada uno le fue preguntando. Y entonces a mí me dijo: no, yo creo que vos deberías de estudiar algo relacionado con la música. A mí eso me gusta mucho, la música. Me dijo: no, yo creo que lo tuyo es más como la comunicación, yo que vos te relacionas muy bien con las personas, conversas bastante. Estudié comunicación, y yo no le paré bolas a eso. Y resulta que al cabo de como una semana, ella llegó allí al grupito, y me dijo: Carlos, es que mira que te traigo a regalar esto. Y me había traído a regalar, me acuerdo que era un papelito amarillo que daban aquí en la universidad, que tenía el escudo de la universidad, y entonces ahí estaba la inscripción. Wow, tremendo regalo. Que sí, pues que tampoco era un dineral, pero siempre era pues... Es decir, ¿hace mucho? En el año 1999. 1999. Wow. 1999. Entonces, resulta que, sí, eso fue como finalizando el 1999. Entonces me dice: ya, bueno, aquí está la inscripción para que te presentes. ¿Y qué hay que hacer allá? Me dijo: no, pues tenés que ir, presentar unas pruebas. Y ya, y yo dije: no, qué pereza, yo irme por allá a presentar pruebas. Entonces, cuando llegué a la casa y comenté, pues ya mi mamá me dijo: no, pues da pena con ella que le pagó eso. Vaya, que pues usted de todas maneras mire a ver si le gusta o no, ¿qué? Mi mamá es docente, mi mamá es del magisterio, mi abuelo es docente del magisterio. Bueno, mi familia pues tiene esa vena de la docencia. Y a mí la verdad eso también me parecía aburridorcísimo, porque yo decía, ese poco de exámenes, de papel encima del comedor allí, calificando que fulano, que sutano, y decían no. Y bueno, me vine para la universidad a cumplir con la petición de la compañera, realmente, ni siquiera por mí. Y entonces llegué acá, y como yo escuchaba mucho la radio, veía televisión, bastante televisión en ese momento, entonces el examen, me acuerdo, el examen eran como 60 preguntas y eran de cultura general, la mayoría, y como de razonamiento y cosas así. Y empecé y gané el bendito examen. Y entonces yo, entonces cuando no, pues resulta que yo lo presento, estábamos pues varios allí, y ya, y me fui. Cuando a los días me llaman y me dicen: que ¿cómo le va? Lo llamamos de la Universidad de Santiago de Cali, de la Facultad de Comunicación y Publicidad, en ese momento se llamaba así. Y entonces lo felicitamos porque ha quedado pues apto para presentarse al programa de comunicación social. Yo no sabía qué era eso, yo decía, pero... Y entonces ya cuando empiezo como a leer sobre el tema, dije, no, ahorita me toca empezar a escuchar noticias, a empaparme las noticias del día, que los muertos, que el fútbol, que la economía, no. Empezar a leer periódicos, y dije, no, ¿en qué me metí?
Entonces, bueno, ya cuando, pues ya, entonces ya me metí como en la película, como decimos los jóvenes. Y entonces fui, compré el primer cuaderno, compré unos lápices y un lapicero allí, y me vine emocionado. Y entonces ya cuando estoy dentro de la universidad, inmediatamente viví una cosa muy particular, muy mágica, y es que efectivamente me sentía yo como que, bueno, yo ya soy un universitario. Qué bien. Qué Claro, maravilla. ese apropiarse de ese rol es tan importante, Claro. que eso es como mirarse desde afuera. Y ahí es muy bonito. Es como cuando yo escribo, entonces yo me miro como una escritora, y efectivamente eso es mágico. Uno no se la cree No porque se la pues, cree. Es verdad. y pues todo lo que uno puede dar como humano, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sí, uno mismo se pone los límites, Claro. o las libertades también. Entonces yo acá en la universidad yo decía, pues ya soy universitario, no lo puedo creer. Y empecé a caminar por donde en este momento está el bulevar, pero pues eso eran como unos kioscos. Sí. Y caminaba, eso era una cantidad de gente, y yo aterrado, y entonces yo veía a todo el mundo pues con sus maletas, cuadernos y libros y eso. Y entonces yo ya me metí como en el cuento. Y bueno, cuando yo llego al salón, justamente en este mismo edificio, llego al salón y veo pues un poco de personas allí, un salón como con 60 o 70 personas. Wow. Y la primer clase fue con el profesor Pedro Pablo Aguilera, el famoso cubano. Sí. Y entonces cuando empezamos con él, empieza como a hablarnos sobre el arte. Y entonces recuerdo que nos puso una pintura. Y nos dijo, bueno, ¿ustedes qué pueden leer de esta pintura? No, pues imagínense, uno que no sabe, y que viene el bachillerato. Qué formación artística. Claro, también, y entonces uno veía un poco de trazos allí de colores, y empieza a explicarnos a él y a darnos a entender la importancia de la semiótica, la importancia de los signos, de los colores, el significado, significante y todo esto. Pues yo dije, no, entonces la comunicación no es solo la radio, prensa y televisión, sino que son muchas más cosas. Y bueno, de ahí nos metió pues en todo un cuento maravilloso, y eso me gustó. Entonces nos mandó una lectura, y claro, pues me enfrento yo a esas lecturas, y eso para mí fue complejo porque muchas palabras que no conocía. Y de ahí en adelante empecé... Se te tocó la fibra ahí en ese momento, y a partir de ahí... De ahí sí hice clic. Ok. Entonces de ahí empecé. Qué buena Pero historia. más adelante empezaron a suceder muchas más cosas. O sea, yo siento que mi vida es como Mario Bros, como ese videojuego. Qué chévere. ¿Sí? Y te Así. pareces ya, ¿verdad? Y ya me voy pareciendo, ¿sí ven? ¿Y el honguito quién es Y el honguito? No, es que mira que yo siento que cada vez voy pasando como unos niveles. O sea, Qué Mario Bros, chévere. Bueno. ese videojuego, pues es de niveles, ¿no? Claro. Y él tiene como unas metas y tiene que saltarse unas problemáticas. Entonces yo a veces me siento así, porque yo a veces veo que hay situaciones que se me vuelven complejas, pero yo tengo que resolverlas. Entonces ya cuando las resuelvo, yo digo, ya, esto pasó, y sigo. Entonces como que me siento que voy pasando niveles. Y entonces en esa época, pues ya en el año 2000 y 2001, sigo con el tema de la música, me sigue gustando, y empiezo a conocer de los sistemas. Recuerden que realmente nosotros empezamos a vivir la tecnología como tal, internet como tal, fue en este siglo. Sí. O sea, socialmente en Colombia empezamos a vivirla fue en este siglo. Sobre el 2000, ¿no fue? Más o Sobre el 2000, Sí. claro, porque nosotros realmente, pues en las computadoras, no era que tuviéramos muchas computadoras en los colegios, lo que teníamos era las famosas computadoras con disquetes grandotes, el Y famoso yo Lotus. recuerdo, yo entré en 1997 aquí a la universidad en comunicación social. Ajá. Y yo recuerdo que nos empezaron a enseñar cómo manejar el mouse, y cogíamos ese mouse y eso era así como que era muy duro, porque esa motricidad no existía. Nosotros- Claro. Era una cosa, sí, es más, nosotros hemos vivido históricamente cosas maravillosas, ¿no? Totalmente. ¿Cierto? Sí, Totalmente. hemos aprendido de todo. O sea, los que estamos aquí en este momento hemos vivido unos momentos No me muy empleé mucho. particulares. Maravilloso. Los grandes cambios. Sí, ¿no? Sí. Sí. No, y hay cosas también trágicas, ¿no? Ah, no. Pero en la historia hemos vivido cosas muy particulares, a diferencia de otras generaciones. Claro. Entonces, claro, ya yo sigo con el cuento de mi música y pues estudiando. Yo no he sido, yo le digo a los estudiantes, yo no he sido una pilera ni el más juicioso del salón y que al que apunte y que no. La característica mía ha sido es que yo voy a clase, yo
le presto atención al profe, yo lo escucho, interactúo para poder que se me quede en la cabeza la información, porque esa es la forma en que yo aprendo. Sí. Claro. Yo no aprendo así como escribiendo acá y tal, no se me queda en la cabeza. Yo es como escuchando, oyendo y pregunto. Y hablando. Y entonces ahí ya como que eso va quedando en mí. Entonces resulta que yo les digo a ellos, yo no he sido la pilera ni nada de eso, pero sí me he caracterizado por la disciplina. Entonces he sido disciplinado en ciertas cosas y eso me ha llevado a diferentes escenarios y diferentes situaciones. De 70 y pico pues que estábamos, nos grabamos 5. Wow. Pocos. Entonces, ¿y por qué? Porque seguramente habían compañeros muy pilosos, pero no tenían el dinero para pagar. Compañeros muy pilosos, pero se retiraron. Compañeras que quedaron en embarazo y no pudieron continuar con su carrera. Bueno, muchos factores. Entonces yo dije, no, pues yo lo que quiero es fusionar esto con la música, ¿cómo sería? Y ahí conozco un programa, un software, conozco la palabra software, Sí, claro, desconocida para que era para mí Claro. desconocido, y entonces lo conozco y también hago clic con eso. Entonces yo digo, o sea, ¿esto qué? Me dice, no, es que eso es tecnología y la tecnología nos permite a nosotros fusionar y hacer elementos, no sé qué. Entonces yo dije, ¿y yo con esta tecnología qué puedo hacer? O sea, no, con eso usted puede crear música. Entonces un programa que se llama Fruity Loops. Y paradójicamente ese programa es el que utilizan la mayoría o empezaron a utilizar la mayoría de productores del reggaetón. Vea, Productores del reggaetón empezaron a utilizar ese programa. Ya después yo cuando los escuchaba hablando a ellos y a los de música electrónica y eso, entonces decían, no, es que con Fruity Loops y tal. Y yo decía, el mismo programa que yo. Entonces en el año 2002 conozco ese programa, me voy para la casa de un vecino, yo no tenía computadora. Entonces le digo, ay, mamá, pues prestar la computadora. Me dice, sí, pero no lo vas a dañar, no lo vas a mover y no te vas a conectar a internet porque me llega carísimo el recibo. Como era por modem, dije, no, yo simplemente es como para estudiar aquí el Encarta, la digital, la que había El ahí. diccionario ese que uno buscaba de todo. La enciclopedia. Entonces le dije, yo solo para eso. Listo. Entonces cuando él se iba, yo empezaba, entonces conectaba y me conectaba a internet. Y eso era relento. Y era cuando sonaba. Y todo el mundo se daba cuenta en la casa. Pero vean lo particular, o sea, la historia magnífica, pero mi cerebro empieza a procesar cómo voy a decirlo yo en lengua de señas. Todo esto. Claro que sí. Sobre todo Fruit Loop. Y ahí está el reto. O sea, tendría que saber qué es Fruit Loop. Solamente un programa. Es un software que viene de una línea de tiempo. Sí. Entonces él marca como un tiempo, ¿no? Un tempo. Entonces usted lo define. Usted dice, yo quiero que sea más rápido, por ejemplo, tum, 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 tum. Con un ecualizador. Pues, También tiene ecualizador. Yo quiero que sea más lento, que haga tum, tum. como el reloj cuando yo estudiaba piano. Eso, Tres tiempos, es el 4 tiempo, tiempos, eso. ta, ta, Entonces yo lo defino. Y voy agregando sobre esa línea sonidos. ¿y por qué Fruit Loop? Yo no sé, eso es como una especie como de coquito, es como un coco, como un chontaduro, no sé. Carajo, yo no Y sé. dice FL. Entonces era Fruity Loops y ahora es FL. Y resulta que yo empecé a tirar allí, pero yo no sabía de música, nada. Entonces yo empecé a tirar allí y hacía unas composiciones ahí muy particulares y yo me empeliculaba con eso. Por las noches él se acostaba, el tipo pues ahí me decía, no, apenas va a salir, entonces apagas todo y cerraba. Yo llegaba y conectaba, instalaba el software y empezaba a hacer música, y ponía unos audífonos y conectaba y hacía música. Entonces un profesor acá, en esa época, dijo, ves muchachos, es que hay un concurso de Nokia para los ringtones de los celulares. En ese momento los ringtones ¿Sería Jairo? eran monofónicos, no, era Andrés Lombana. Ah, sí, mucho más moderno, Entonces, más tecnológico. Claro, entonces dice él, ¿quién quiere hacerlo? Entonces estamos buscando y pasó por los salones. Para nuevos ringtones. Para hacer un nuevo ringtone para Nokia, monofónico, era monofónico. Entonces yo le dije, listo. Entonces yo entré en mí y dije, ve, chévere, yo voy a hacer eso. Entonces me senté allí y empecé a hacerlo. Y me inspiré en una canción de un grupo que se llama Supertramp. La canción se llama Logical Song. ¿Sí? No calzón, sino... Logical Song. Y ustedes la han escuchado seguramente. De Supertramp. ¿Puedes cantar un poquito? No, mentira. No, es que eso Mentira.
es más, ahorita deberíamos hasta poner la tarea al máster allá para que la busque y Eso, YouTube bien. no la ponga. Logical Song. lógico. Logical Song. Sí me suena ese nombre. Sí, es muy conocida. Ustedes ahorita la van a escuchar a decir sí. Y resulta que empecé a inspirarme en esto, pero como les digo, yo no sabía. Entonces yo empecé como a adaptar esto aquí y me creé un ringtone. Entonces yo dije, bueno, y lo envié. Entonces le dije, ¿qué hay que hacer? Me dijo, no, hay que hacer esto y que la cédula y que el formulario y que no sé qué. Llené todo eso y lo mandé. Y dije, ¿será que yo voy a participar? ¿Será que sí le llegó a estas personas? Yo me imaginaba que eso viajaba era a otro planeta. Yo decía, no, ¿a dónde irá a parar? Claro. Bueno, cuando pone, entonces un día estoy en clase y llega Andrés Lombani y dice, Cruz, ¿dónde está? Y yo, por acá. Vení, yo, ¿qué hubo? Hermano, lo felicito, acaba de ganarse el concurso en todo Colombia de todos los estudiantes que presentaron el ringtone y el tuyo fue el ganador. Entonces, pues te van a hacer un reconocimiento, te mandaron un dinero, 500,000 pesos me gané. Wow. Y sería pues Muchachos, claro, ese era tiempo millones. era mucho. Un dinero. Y me gané un teléfono, un celular. un Nokia. Y me invitaron a Bogotá y allá me entregaron el teléfono y fui con unos periodistas. Cuando voy con los periodistas y yo... Necesitamos... ¿Tienes fotos? Sí, yo tengo fotos de ese momento. Las podemos añadir al episodio. Sí, Súper. tengo fotos Genial. de ese momento. Cuando yo llego allá y voy con un poco de periodistas de diferentes medios y veo que todo el mundo le sea la venia a los periodistas. Hola, ¿qué tal? Soy el periodista tal de 90 minutos del país. Para mí eso era como que yo decía, o sea, esta gente son como figuras. Entonces yo decía, mira que el periodismo también, digamos que al periodista lo tienen en una posición muy buena. Sí. Y pues ustedes vieran el mega evento, una cosa y tecnológica, pues. Entonces, bueno, me entregaron el teléfono móvil y de ahí hice clic con ellos y empecé. Entonces me dijeron, sería chévere que hicieran notas de tecnología en tu universidad. Y bueno, y empecé a hacer esas notas. Y un profesor que estaba acá también en la universidad en esa época, dijo, vos que te ganaste eso de Nokia y eso, voy a dictar un curso ahorita en la tarde de Photoshop para que vengas. Y yo dije, ¿qué? No, Photoshop, ¿y eso para qué es? Entonces te espero acá, ¿no? No te vas a... Carlos López. Carlos López. Entonces yo le dije, no, pero profe, yo no, pero ¿a qué hora? Yo no había traído almuerzo, no tenía plata para nada. Entonces yo dije, no, este profesor ya me comprometió. Entonces, claro, ¿por qué él hacía eso? Porque él necesitaba llenar el salón con estudiantes, porque él era cátedra. Y entonces, entonces yo me fui para esa sala de sistemas. Era de los pocos salones que tenían aire acondicionado. Ese aire acondicionado era a 1000 y éramos como 3 estudiantes. Y él allá desplegaba en el tablero y hablaba un poco de cosas que no entendía. Y entonces vamos a abrir Photoshop y empezaba. Entonces era un globito y había que siluetearlo, quitarlo de ahí y ponerlo en otro escenario, unas dunas. Y entonces yo empezaba, pero eso me gustó. Yo dije, o sea que yo puedo quitar esto aquí. Y yo, profe, ¿y uno qué más puede hacer? Él me dice, vos puedes hacer retoque digital. Y yo, ¿qué es eso? Pues que usted puede hacer cosas sobre la cara de alguien, ¿no? O sea que yo puedo quitar un lunar y pues me dijo, claro, y empezó a explicarme cómo era la imagen, cómo está conformada la imagen digital por píxeles y no sé qué, y entonces usted puede ver un píxel. Bueno, y entonces me gustó eso. Y pues como cosas de la vida, como un nivel de Mario Bros, me empecé a meter en la tecnología y en la comunicación. Pero yo decía, ¿en qué momento yo voy a fusionar esas dos vainas? Yo estoy estudiando comunicación, yo tenía que haber estudiado esto de la tecnología o de la música, pero yo en qué momento voy a fusionar este poco de cosas y yo en qué momento voy a facturar. Entonces, ¿Y todavía faltaba mucho para graduarse? Estaba yo como en 2004, el año 2004 estaba como en 5º o 6º semestre. Entonces empecé y todos los cursos que López dictaba, pues yo me metí a esos cursos y éramos poquitos. Entonces acá enfrente de la universidad había unos barcitos y la gente pegaba para allá y los estudiantes y los compañeros y todo el mundo decía, vamos, yo no, es que tengo un curso, pero ¿qué te va a meter a un curso en la tarde? No, veníamos y yo no, es que espérate que yo necesito hacer. Bueno, mi primer dinero me lo gané de la siguiente forma. Una muchacha de publicidad se me acerca y me dice, Carlos, vos que manejas lo de tecnología, es que necesitamos hacer una diapositiva en PowerPoint
ya estaba puesto el tema de Office y todo eso. Entonces necesitamos hacer una diapositiva, una animación bien bonita, una presentación bien bonita, y necesitamos sacar 5 porque no perdemos la materia. Y esto es de publicidad. Y yo decía, estos están descarados, y ellos deberían tener más relación con esas tecnologías. Si están escuchando, que bueno. yo en comunicación. Entonces, pero pues obviamente me dicen, nosotros te pagamos. Entonces le dije, bueno, hágalo. Pues me he metido yo en la casa de ese vecino, en esa computadora, Pobre a hacerle, y ustedes pueden creer que ese archivo me quedó tan bacano. El producto se llamaba Vacacá, que era un fertilizante de la boñiga de la vaca, y entonces de ahí salían plantas y no sé qué. Y a eso había que hacerle publicidad. Entonces ellos me pidieron que le hiciera una animación. Sí. Entonces yo dije, no, yo no puedo, o sea, yo voy a hacer una animación para esto. Entonces me hice la animación de la vaca moviendo la cola y haciendo pues todo ese tipo de cosas, y la animación quedó espectacular, muy arcaica, pero para ese momento era chévere. Pero eso pesaba toneladas. Claro. Y yo dije, ¿y ahorita cómo saco esta vaina de aquí? Claro. Y yo, no. Y entonces yo me metía y leía. Entonces decía, para poder sacar un archivo pesado tienes que comprimirlo, debes usar un compresor de archivos. En este momento está WinZip, WinRAR, y yo decía, no sé, ¿Win qué? Yo no entiendo esto. El RAR, ¿no? Entonces yo le dije al amigo, ¿será que vos me puedes hacer un favor? Que tengo una presentación, ¿será que vos me puedes permitir la computadora? Yo me la llevo, la CPU. Uy, pero hermano. Pero no vas a conectar a internet. Entonces me dice, llévesela, pero la tiene que llevar en un taxi. Y yo vivía en el norte, y vivía desde allá acá. 30.000. Pero miren, Qué yo maravilla. dije, no, yo me voy con la computadora, yo necesito cumplir. Eso, porque es la imagen. Porque es mi imagen. La primera. Entonces yo cogí la computadora, me monté en un taxi, llegué hasta acá, pagué a la carrera, llegué. Cuando yo esquivo, entonces yo, vea, es la computadora. Pero, y hermano, ¿y eso qué? Le dije, no, tenemos que buscar algo para proyectarlo y tales, porque entonces trajimos una pantalla de esas de cola. Ajá. Y ahí, y entonces empezaron a exponer y tal, pero en ese momento era sorprendente. Claro, lógico. Entonces yo afuera sentado, esperando. El computador. Cuando ya dicen, listo, y ahí mismo salen ellos y me dicen, hermano, lo felicitamos. Excelente, el profesor nos puso 5, ¿cuánto es? Y yo le dije, no, lo que ustedes van a pagar. Entonces cada uno eran 3, sacó ya 20.000. Qué bueno. Entonces me gané mis primeros 60.000 pesos y yo los recibí, yo no lo podía creer. Qué maravilla. Entonces yo decía, no, entonces me dijeron, y te vamos a pedir otras cosas. Entonces dije, no, esto por aquí es. Bueno, saltando en el tiempo, pues Carlos me recomienda en el Diario Occidente y me dice, es que está necesitando una persona para que haga prácticas en el Diario Occidente, la parte de internet. El Diario Occidente fue de los, digamos que los primeros periódicos locales que empezó a fusionar la tecnología con el periodismo. Entonces fui para allá, me encontré con una estudiante ya graduada, Giovanna Torres, era la líder del área de internet, que era nuevo. Y cuando llegué allá, pues sabía yo más que ella, porque claro, ella me decía, es que yo soy comunicadora, periodista y esto. Y crearon esta área y no. Entonces yo le dije, hagamos esto. Y Profe, ahí ya, pues tenía computador y empecé a hacer maravillas. O sea, con su historia podemos hacer varios episodios. Eso sí está clarísimo y lo disfrutaríamos. Vamos un poquito más adelante, una vez ya graduado, ¿cómo es ese paso a hacerse docente aquí? Pues ya en el año 2008 llego, después de recorrer lo de los medios, de hacer diferentes cosas con la tecnología y la comunicación. Entonces yo llegué acá a la universidad porque me llamó la profesora Liliana, que era la directora de comunicación. Liliana Marroquín. Marroquín era directora de comunicación en ese momento. Estaban llamando como a los egresados que estaban haciendo cosas con tecnología, porque como el boom de las redes sociales y los teléfonos y eso. Entonces me dice, Carlos, lo que pasa es que queremos que edites acá de pronto como un poco tu experiencia sobre eso. Y yo, bueno, hágale. Entonces vine para acá y paradójicamente empecé a editar mi primer clase. Era de comunicación y tecnologías, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaba yo fusionando eso? ¿Cómo yo había hecho esa fusión? Suerte, bendiciones, no sé cómo se llame, pero le di donde era,
O sea, le di a la tecnología y la comunicación. No se llama suerte, se llaman todos tus aprendizajes que hiciste de manera genuina, porque Claro. lo hiciste, pues de pronto al comienzo un poco a regañadientes, pero son las oportunidades que a uno le pone en la vida y uno dice, ay, qué pereza hacer esto, pero cuando ya uno se mete y dice, ay, pero qué chévere, yo ya quiero aprender. Y supo Creo leerlas. que esa actitud de aprendizaje permanente es la que nos hace crecer. La clave. Si no nos quedaríamos ahí. Dando- No, es que yo soy comunicador social de este énfasis y yo sé que sí hay mucha gente que queda ahí. Es que yo estudié literatura, entonces yo soy de literatura solamente. No, nosotros somos de todo, de la vida, de integrar saberes y conocimientos. Conocimientos. Eso le digo yo a los Eso estudiantes. es. Yo les digo a ellos, yo no me puedo quedar solo en este pedacito porque el mundo se me va a hacer chiquito. Uy, no, y cada vez más, digamos que se amplían los campos de acción, nosotros tenemos más oportunidades entre más aprendizajes tengamos. Los Claro. estudiantes, por ejemplo, ya no resisten tampoco estas profesiones que tenemos que son muy estáticas. Ya, bueno, ya hay unas experiencias que van saliéndose, como esto de la hipermedia, de esto que va respondiendo a las necesidades de una educación para el siglo, para nativos digitales, jóvenes y jovencitas que están como ambiciosos de otro tipo de aprendizaje. Entonces ya las profesiones que hay actualmente no resisten, hay que mover y Evolucionar. utilizar eso que ellos quieren y que ellos y ellas saben, porque ellos saben mucho, ellos y ellas saben mucho, utilizar eso, reconocer qué es todo eso y qué se puede potenciar con, ya no en ellos, como uno decía antes, sino con ellos y ellas. Eso es creo que lo más chévere y lo más Sí, lindo de la Profe, y educación. usted, a ver, es que interesante la historia. Ahora, todo ese aprendizaje lo ha hecho como de mente muy abierta. Por lo tanto, cuando usted empieza ya a ejercer como docente y empieza a tener estos retos de inclusión, ¿cómo hizo frente a ello? El primer caso, cuando, como me comentaste, me hiciste la invitación, profe, y me hablaste del tema de inclusión, de una se me vino a la cabeza el caso de un estudiante en una clase de sistemas que estábamos haciendo blogs. Estaba también el tema del boom de los blogs 2009, Blogger y todas esas cosas. Y me acuerdo que él tenía el mouse al revés. Él había cogido el mouse al revés y entonces y todo el mundo para adelante y la gente avanzando, claro. Y él nada y él allí, claro. y entonces yo lo veo y yo decía, ¿será que es que me está mamando gallo? ¿Qué? ¿O está disperso? ¿Qué? Entonces ya cuando me le acerco le digo yo, ¿qué te pasa? Y me dice él, no, profe, es que mira que no da, o sea, mira yo, y claro, la flechita, el cursor era ahí dando claro, unas vuelticas ahí, no daba. Entonces ya yo lo miro y yo dije, claro, esta persona seguramente todavía no tiene un relacionamiento con las tecnologías. Entonces yo le dije, no, venga, dije, lo que pasa es que tienes el mouse al revés. Y dice, profe, no, yo tampoco. Y le dije, no es de bobo, simplemente es que como veo que todavía no tienes un relacionamiento con las tecnologías, claro, yo voy. Entonces ahí me surgió como decía un compañero que estaba acá antes, una dicotomía. ¿Qué pasó? Entonces yo dije, bueno, van a empezar a llegar estudiantes con estas necesidades. Ya no es como antes, en el siglo pasado, que mi mamá tenía un grupo de estudiantes. Mi mamá era de ¿cómo es que le llamaban la escuelita? ¿Escuela nueva es que le llaman? Sí, escuela nueva. Que tenía en un salón a los de primero, segundo, tercero y cuarto, y entonces les ponía un papelito y ahí les ponía... En el mismo salón. En el mismo salón. Se llama multigrado. Ajá. Y entonces acá, y digamos que les impartía el conocimiento a todos por igual y todo, y les enseñaba matemáticas, español, geografía, ¿cierto? Sí, pero le ponen retos, sí, les enseñan lo mismo, pero le ponen retos distintos según sus... Que digamos que ese modelo ya casi que está... En algunos, por ejemplo, en la zona rural. En la zona rural todavía, claro. Entonces yo dije, no, ahora yo ya voy a tener estudiantes que vienen de zonas rurales, que nunca han tenido contacto con la tecnología, claro. Que vienen de la ciudad y tampoco han tenido contacto porque la brecha digital aún sigue siendo todavía sí, total. Grande. Y entonces yo decía, bueno, y gente que seguramente ya conoce, tiene relacionamiento con las tecnologías, tiene en su casa computadoras,
pero seguramente no saben cómo fortalecerse con eso. Entonces yo, ¿y ahora yo qué hago? Porque yo no puedo llegar aquí a una clase y solo venir y decirle, bueno, vamos a entrar a internet, vamos a abrir el navegador, vamos a abrir Blogger, vamos a con el correo electrónico, porque yo aquí lo estoy hablando es al que se supone que ya ha avanzado, pero y el que no, esto se me va a volver en un dilema. Y todavía, hoy, yo les puedo decir a ustedes que todavía tengo en mi cabeza esa situación. ¿Qué hago yo frente a esos casos? Yo los identifico. Entonces siempre cuando hago la presentación de clase le digo a ellos, la presentación de clase para mí no es un relleno. No. Cuando ustedes se presentan, yo ya sé frente a quién estoy. Entonces usted a mí me dice, yo sé manejar la suite de Adobe, Photoshop, Illustrator, todo eso. Entonces yo ya sé, ok, yo tengo esta experiencia, ya sé esto, entonces yo ya voy preguntando siempre. Cuando ya yo los veo allí inquietos, por ejemplo, tengo estudiantes con Asperger, con TDAH, eso. Entonces yo digo, ok, ya los identifico y yo ya digo, listo, con este estudiante voy a tener unos momentos de la clase especiales para que él produzca y me llevo sorpresas, unas cosas impresionantes. O sea, y yo te quiero hacer una pregunta. En ese proceso, ¿en algún momento tú has hecho una especialización? Nada. Solo tuve una vez, y no es porque esa persona esté aquí entre nosotros, no es un fantasma, no es un espíritu, pero una vez yo le dije nosotros teníamos dentro de la facultad un espacio que se llamaba Seminario Pedagógico Permanente, el SPP. Entonces veníamos con esos seminarios y llegó un momento en que yo dije, yo quisiera que en estos seminarios nos explicaran a nosotros cómo enfrentarnos a estudiantes con estos requerimientos especiales frente a tecnología, porque es que se viene y todavía no había llegado la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial ya estaba en el mundo, pero todavía no ha llegado masivamente. Entonces yo decía, ¿cuándo nos van a explicar eso? ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar a estos casos? Porque ¿qué pasa? Yo tengo un estudiante y a esa persona yo le hice le planteé esa situación. Le dije, yo tengo un grupo de estudiantes, 20. De 20 estudiantes, 3 estudiantes tienen un requerimiento especial, ¿cierto? Los otros no. Pero resulta que un estudiante que me dice, profe, pero es que usted se para ya a explicarle al compañero y se demora mucho allá y yo necesito avanzar, yo también estoy pagando. ¿Cierto? Claro. O ve, profe, pues es que la calificación docente, el profesor solo se dedica con unos estudiantes, con otros no, porque este estudiante seguramente no ha identificado eso, o lo ha identificado pero no le interesa. No le interesa. Entonces yo digo, listo, esta situación, porque no es una problemática, es una situación que nos llega a los espacios académicos, escuelas, colegios, universidades, y somos nosotros que tenemos que resolverlas. Pero mira la diferencia. Yo hago mucho énfasis en eso porque yo tengo 2 niñas con discapacidad. Entonces, así fue que conocí a Gladys acá en la universidad. Y es ese choque constante, porque nosotras las mamás al principio es como que, bueno, pero el profesor tiene que atender a mi hijo, pero es que tiene que dedicarle tiempo. Pero cuando yo ingresé acá y empecé a ver cómo es el manejo, es cuando uno entiende que yo me voy a poner en el lugar de usted. Y yo, ¿cómo lo voy a manejar? O sea, ¿qué hay para mí como docente e impartírselo a ellos? Entonces es allí donde uno dice, no tienen la herramienta indicada, no saben cómo manejarlo, porque imagínate, en el caso de mi hija no habla, es down y es súper inquieta. ¿Cómo maneja una persona o una niña como esa? Claro. O la otra, que es la grande, ella tiene una discapacidad intelectual, habla, camina normal, no tiene fascias, no tiene nada que tú identifiques porque está en su cabeza. Y ella, todos los compañeros desde chiquiticos, porque los niños cuando somos niños somos muy rudos, me llamaban y me decían, mamá de Valerie, venga acá. ¿Y por qué la profesora le tiene que hacer a su hija un examen diferente? Y yo le decía, porque Valerie tiene una discapacidad intelectual, pero yo la veo bien, yo no la veo anormal. Así me decían los niños pequeñitos. Imagínese. Y yo era como que, wow, imagínate el nivel. Entonces, usted llega y dice eso, entonces sí se puede hacer mucho. O sea, ustedes como docentes pueden hacer mucho desde sus saberes y que indagan y averiguan. Claro. ¿Ya?
Claro, o sea, a ver, el tema de la educación no es un producto final. La educación no es un producto final. Es un proceso y uno constantemente está en esto. Es una mentira decir como que, mire, es que esta es la herramienta para que un docente llegue a clase y, mejor dicho, no, porque usted pues todos los días llegan personas distintas. Diferentes. Y cada día esas personas llegan con un estado de ánimo diferente. Correcto. Entonces yo lo que digo es, bueno, pues tengo esta situación, yo quiero de pronto que me digan si hay algo en la forma en que yo pueda manejar esta situación, porque entonces yo cómo hago. No quiero equivocarme con este grupo de estudiantes, pero tampoco quiero equivocarme con este grupo de estudiantes por mi responsabilidad. Entonces yo planteé en el seminario pedagógico permanente, eso, y nos dieron una capacitación a nosotros, pero nos la dieron para toda la universidad, donde la profe Gladys Amudio, no sé si la conocen, no me suena, no sé. Nos llevó a eso, y me acuerdo que fue en el aula máxima, y empezaste ya a hablar de diferentes situaciones. Yo decía, eso que está diciendo la profe Gladys, diversidad, es lo que me pasa a mí. Es lo que yo tengo acá y lo que nosotros tenemos que llevar a cabo en clase. Y después la abordé en la panadería, ahí en el bulevar, y le dije, profe, cuando hemos hablado de esto, ¿te acuerdas? Tengo estos casos, y me dijo, mira, manéjalos así, porque yo digo, claro, o sea, mi labor como docente, o sea, yo me retroalimento, porque a mí me pagan por enseñar, pero a la vez estoy aprendiendo. Claro, eso es constante y es de allá y de acá. Y fuera de eso, yo digo, yo estoy aquí con los ciudadanos que me los voy a encontrar en la calle, y que yo necesito que esos ciudadanos no me vayan a robar, no me vayan a matar. Claro. Construyan, generen empleo para mí o para mis hijos, construyan una ciudad ecosostenible para mí, para mi familia, que estos muchachos sean emprendedores, innovadores, ¿sí? Eso es lo que yo... Carlos, más o menos excelente tu intervención. Total. Mira, Carlos, y todas y todos, no podemos limitarnos a pensar que la educación está centrada en roles, docente o rol de estudiante, y menos ahora, donde se confunden, donde nos confundimos profesores con estudiantes, porque hoy debe ser horizontal esa relación, debe ser simétrica, porque tenemos el conocimiento ahí, está para todos igual, ¿cierto? Para todas las personas. Entonces tenés algo muy importante de la experiencia de tu madre, que es esa formación, eso que tu mamá hacía con esos grupos, pues resulta que eso se llama educación inclusiva, porque ahí, a pesar de que estás enseñándole a todas las personas, tenés unos retos, que es cómo trabajar con estos que son más pequeños y tienen este tipo de desarrollo, estas operaciones intelectuales que pueden realizar, pero estos ya han avanzado en aquello, y así sucesivamente. Es lo mismo, no tiene que haber una persona en situación de discapacidad, no tiene que haber alguien que refleje que tiene alguna limitación o enfermedad, que normalizar, condición, sino simplemente tener esa actitud de apertura, de querernos comunicar y querer enseñarle a todas las personas, y por supuesto hasta ellos mismos y ellas mismas van a reaccionar y van a decir, no entendí esto, y es lo mismo que nos pasa a diario con todos los estudiantes. Entonces no es una cuestión muy especial que también tratemos como de sacar a ese niño o a esa niña de ahí porque estamos haciendo otra exclusión. Claro. O sea, queremos incluirlo tanto que terminamos sacándolo como en un laboratorio, como un ratoncito laboratorio. Sí. Entonces me parece que la actitud de mente abierta y de la educación inclusiva, que es distinto a inclusión educativa. Inclusión educativa piensa en los casos. Educación inclusiva es educación para todos, que es como lo manifiestan los londinenses Booth y Ainscough. Ellos hablan de todas las personas,
Y para eso vamos aprendiendo esto que aprendemos con Diego, que ya estamos aprendiendo lengua de señas colombiana, porque nos interesa y porque al menos podamos abrir una conversación o contestar a una pregunta que podamos entender a un estudiante. Eso se llaman sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. Entonces, esto lo tenemos que incluir en las facultades de educación, por ejemplo. Ahora no son educadores solamente quienes estudian licenciaturas, sino todos los profesionales. Entonces, también se debe incluir en las rutas de formación docente, pero así a modo de taller, no tanto hablar de atención a la diversidad, hablar y comprender es importante, pero hay que llegar hasta la el acción. cambio de comunicación. Correcto. Y ahí es donde nace pues esa necesidad o ese camino que estamos empezando desde bienestar universitario. Sí, la universidad se está interesando por la lengua de señas, en este caso la inclusión para las personas con discapacidad auditiva, porque es que en la educación, si un sordo elige estudiar comunicación social, ¿qué tan preparados estamos para recibirle? ¿No? Y como hemos conversado, se trata de no darle únicamente la atención a él y una atención especial, sino diseñar una herramienta que le sirva para que él pueda estudiar a la par que cualquier otro oyente. Tampoco se trata de tener un intérprete en todas las clases, sino brindarle otras opciones para que el tiempo se pueda distribuir a todos de la mejor manera. Entonces buscamos haciendo este video podcast, profe, para que justamente las otras facultades pues abran esa mente, pues porque en este momento, pues a ver qué hace, tú enseñas en la Universidad de Santiago, pues trabaja para bienestar universitario unas cuantas horas. Entonces, y el resto de tiempo podemos hacer otras actividades en pro de esa igualdad. Ahora que en las redes sociales hemos visto, yo no sé por qué, pero han salido una cantidad de autistas, genios, de personas con trastorno de aprendizaje, no sé qué, TDAH, de Down y todo esto. Listo. Y yo digo, bueno, ¿y entonces dónde estaban? Claro, ¿qué pasaba? es por los mismos transmedia, porque hay muchas pantallas hoy, hay muchos medios que hacen que nos llegue ese conocimiento, pero también hay un autorreconocimiento, hay una validación de muchas maneras. Ya hoy no se esconde a la persona en su casa, y esto también enseña, mostrar los diferentes casos nos enseña, porque yo también he aprendido aquí, he dicho cosas que no se decían así, me han corregido, sobre todo con Claudia, que tiene mucha experiencia en todo esto, pues por su propia situación con sus hijas. Entonces, hoy ya mostrar los casos y no pensar que esas narrativas, esas historias de vida deben ocultarse. Eso que era lo privado, lo íntimo, hoy se devela, y en esa medida, pues todas las personas decimos, a mí también me pasa eso. Yo tengo esta situación la tengo en mi casa. Entonces no se va a hacer como tan anormal, como decíamos, ¿cierto? Sino que vamos a mirar con más, sobre todo con más comprensión, porque las personas cuando narran algo, que es algo que me gusta mucho, las narrativas, cuando una persona narra algo, tu historia, por ejemplo, a mí me da un poco de datos y yo digo, qué chévere, por eso es que él es así en esto, en eso. Esa narración que parece tan ingenua y que a veces las universidades no han querido, hoy sí la quieren, pero anteriormente le decían, por ejemplo, un profesor que habla y cuenta su historia y decía, es muy anecdotario, es una clase donde él solo habla de sus cosas. Pues resulta que hoy esto es muy importante. Claro. Y eso se debe a que hay unos enfoques también de investigación, como unos enfoques donde se validan las investigaciones cualitativas de corte etnográfico, como esto que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo digo eso en lengua de señas? ¿Y cómo va a ser el reto entonces para nuestro invitado? ¿Cuál es el reto? Porque ya vamos casi terminando hoy. Se me olvidó. Por supuesto. Pues, profe, a mí me encantaría que desde Unimedios pudiéramos generar algún contenido, no únicamente para mostrar que Unimedios es incluyente, ni que la Facultad de Humanidades y Artes es incluyente, sino un contenido de valor
Bueno, todo el contenido educativo es de valor, pero uno especial que quede allí en el feed o donde lo publiquen, donde se publican Unimedios, en las redes sociales, en Tú Enseñas, que sea especial suyo, no únicamente cápsula. Por ejemplo, cápsula, en algún momento le decía, profe, ¿por qué no hacemos unas cápsulas de enseñanza? Y que ese material tenga el acceso, cualquier sordo que quiera entrar a la página o quiera entrar a ahí tienen un, ¿sí? No se trata de decirle, ya estamos preparados para recibirlos, no, pero sí un contenido que sea atractivo. Es una apertura. Genial, y que desea acceso. Sí, genial, porque además todo esto está por construirse. Los lenguajes técnicos de las disciplinas de estudio, de las carreras, pues no están hechos. Hay una lengua de señas colombiana que ha avanzado mucho para poder comunicarse, así como hablamos en las cotidianidades, pero hay carreras, casi todas, ¿no? Están en mora de tener esas señas que son las que definen conceptos o epistemes, como diríamos, no existen de las esas señas. disciplinas. Entonces imagínate el trabajo que van a hacer todas las personas sordas, porque ellos son los modelos lingüísticos. Los modelos lingüísticos. Esas personas sordas son las que van a aprobar con el intérprete o la intérprete y con un equipo pues interdisciplinario. Claro, O sea, son esto señas está- que los sordos nunca han estado relacionadas y por lo tanto no existen todavía. Entonces necesitan comprender la información para asignar unas señas. O sea, eso es de años, Sí. pero podemos sentar esa base. Bueno, a esta cámara le voy a hablar y me voy a comprometer a que vamos a tener ese producto en Unimedios. ¿En qué, perdón? Es que- En Unimedios. En Unimedios. En Unimedios. Entonces, ¿la idea cuál es? Sí, me parece maravilloso. Realmente no es por una autorización mía o por no. Simplemente es un tema justamente de inclusión, porque estamos pensando en todos y todas. Entonces, hagamos el producto. Ustedes, por favor, piensen en qué tipo de producto sería interesante para esta población, cómo lo podemos abordar, no solo para los sordos, sino de qué forma podemos llegarle, por ejemplo, a una persona ciega, ¿sí? Exactamente. A través de las redes sociales. Yo por ahí he hecho algunos intentos en mi desconocimiento. El día de la radio hicimos un producto y la profesora dice, cierra los ojos y vas a escuchar lo siguiente. Y entonces ahí yo decía, yo quiero que esto también le llegue a una persona que no puede ver, Genial. ¿sí? Pero que se va a imaginar lo que ella le va a decir. Entonces ella empieza a contar una historia. Pero eso realmente fue en medio de mi desconocimiento. Pero ustedes que tienen más experiencia y mucho más conocimiento en esto, me orientan y me dicen, Carlos, mire, podemos apostarle a esto y a esto, y con mucho gusto hacemos el producto. Bueno, profe, pues nosotros Bravo. encantados. Y pues profe, agradecemos que haya aceptado esta invitación y sobre todo el reto de inclusión. Muy interesante. ¿Vale? Gracias. A ustedes, Profe, muchas muchas gracias. gracias. A ustedes, muy amables. Por Muchas la invitación. gracias por su bonita presencia siempre Sí, en la gracias. universidad. Gracias, igualmente. A ustedes, muy amables. Chao.